pueblo de Dios no puede seguir las señales ni los prodigios, sino ser dirigido por la palabra de Dios. Tiene que ser la palabra de Dios quien guíe, quien dirija a un hijo de Dios. Continuamos en el libro de Mateo 24, versículo 6. No solo vendrán engañadores, sino que Jesús continúa y dice: y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin, porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino. Las guerras son unas realidades que podemos ver en el día a día. Muchas guerras son de carácter político, de carácter religioso, de carácter histórico, y a veces no tienen una causa real, una causa mayor que simplemente el poder, y miles de muertos dejan tras sí. Según la ACNUR, actualmente existen más de 70 millones, escuche bien, más de 70 millones de personas afectadas por las guerras. Países como Afganistán se encuentran en 20 años de una guerra interna. Siria tiene 11 años de guerra. En Yemen la guerra tiene 8 años. Etiopía 3 y muchos otros países que se encuentran en guerras y que nosotros quizás no escuchamos porque ya tienen tantos años en guerra que ya para las noticias, para los noticieros no es relevante. Se levantará nación contra nación. Palestina contra Israel en el Medio Oriente. Sahara, Argelia y Marruecos están en conflicto. Y la reciente guerra que hemos escuchado entre Rusia y Ucrania. Nos encontramos en estos tiempos en donde Jesús dijo: pero no os turbéis, porque es necesario que estas cosas acontezcan. Continúa Jesús en el versículo 7, dice: y habrá pestes. Habrá pestes. Fíjense, pese a las vacunas y los antibióticos, a los avances científicos, a los avances biológicos que ha tenido la medicina, el número de muertos por infecciones, por virus, continúan incrementándose, porque es necesario que estas cosas acontezcan. Recientemente el COVID-19 dejó más de 6.5 millones de muertes. 6.5 millones de muertes. El SIDA ha dejado más de 50 millones de muertes y 1.5 millones de infectados al año. 1.5 millones de personas se infectan al año del síndrome de inmunodeficiencia adquirida. La viruela del mono ha tenido un brote en el año 2022 en más de 100 países y existen 80,000 casos confirmados. El ébola, que es un virus que no tiene aún cura, ha tenido un brote en Uganda y más de 150